Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy venimos con un tema que estoy seguro va a encender sus pantallas y sus corazones. Si son fanáticos de las historias que te atrapan, que te hacen suspirar y te dejan con esa chispa de intriga, entonces están en el lugar correcto. Hemos preparado algo especial para ustedes, algo que ha generado muchísimo revuelo y que muchos de ustedes nos han pedido con insistencia. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y la química explosiva que desatan dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem y Hande. Sí, así como lo escucharon, el título lo dice todo. Vamos a desentrañar ese beso ardiente. Kerem y Hande desatan pasión y sorpresa. Sé que muchos de ustedes ya están especulando, haciendo sus propias teorías, y eso es precisamente lo que nos encanta. Este vídeo promete ser un viaje fascinante a través de sus interacciones, los momentos que nos han dejado sin aliento y las sorpresas que sin duda nos deparan. Antes de zambullirnos de lleno en todo esto, no olviden lo de siempre: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros contenidos y nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles más vídeos como este. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Hoy vamos a explorar a fondo ese momento icónico, ese beso que ha sido comentado hasta el cansancio, que ha generado miles de teorías y que sin duda marcó un antes y un después. Hablamos del beso ardiente protagonizado por Kerem y Hande. Pero no se trata solo de un simple beso, ¿verdad? Detrás de ese instante hay una historia, hay emociones a flor de piel, hay una tensión palpable que venía construyéndose y, sobre todo, hay una sorpresa que pocos esperaban. Vamos a empezar desglosando el contexto. ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿Qué factores se conjugaron para que la escena fuera tan impactante? Kerem, con su carisma arrollador, esa mirada que derrite y esa personalidad que a veces puede ser un poco impulsiva, pero siempre con un fondo de nobleza. Y Hande, con su gracia, su inteligencia, su dulzura y esa fortaleza que a menudo oculta detrás de una aparente fragilidad. La química entre ellos es algo innegable, algo que se percibe en cada interacción, en cada cruce de miradas, en cada diálogo. No es algo fácil de fabricar y cuando está presente se nota. Y en este caso se nota a kilómetros. Para entender la magnitud de este beso ardiente, tenemos que recordar las circunstancias que lo rodearon. ¿En qué punto de su relación o de la trama se dio? ¿Estaba planeado? ¿Fue un impulso, una reacción a algo más grande? A menudo los momentos más memorables en las historias son aquellos que surgen de forma orgánica, de la evolución de los personajes y de la dinámica que se ha ido forjando entre ellos. Y si hablamos de Kerem y Hande, su conexión ha sido un vaivén constante, lleno de altibajos, de momentos de cercanía y de distancia, de malentendidos y de reconciliaciones. Todo eso crea una base, una expectativa en el público. Nosotros como espectadores nos hemos encariñado con ellos, hemos invertido emociones en su historia, y cuando llega un momento así, se siente como una culminación de todo lo que hemos vivido viéndolos. El título mismo, beso ardiente, ya nos da una pista de la intensidad. No es un beso tierno, un beso de compromiso, sino uno que promete fuego, pasión desbordada. Y la parte de desatan pasión y sorpresa es clave. ¿Qué tipo de pasión desataron? ¿Fue solo física o también emocional? ¿Qué sorpresa nos tenían reservada? Quizás la sorpresa no fue solo el beso en sí, sino las consecuencias que éste trajo consigo. ¿Cambió la dinámica entre ellos de forma radical? ¿Abrió nuevas puertas o, por el contrario, cerró otras? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer y a tratar de responder. Pensemos en los elementos que hacen que un beso sea realmente ardiente. No es solo el contacto físico, sino toda la energía que lo rodea. La mirada previa, la tensión en el aire, la anticipación, el sonido de sus respiraciones, la forma en que se aferran el uno al otro. Es la suma de todos esos pequeños detalles lo que eleva un beso de ordinario a extraordinario. Y Kerem y Hande, con su talento actoral y esa conexión especial, tienen la habilidad de transmitir toda esa carga emocional a través de la pantalla. Podemos sentir la urgencia, el deseo, quizás incluso un poco de vulnerabilidad en ese instante. La sorpresa mencionada en el título también es algo que nos invita a pensar. ¿Qué fue lo inesperado? Podría ser la audacia del beso en sí, en un momento en que nadie lo esperaba.
O quizás la reacción posterior de alguno de ellos, que fue completamente diferente a lo que anticipábamos. O tal vez la sorpresa se refiere a algo que ocurrió inmediatamente después, algo que cambió drásticamente el curso. O de los acontecimientos. Las sorpresas son el ingrediente secreto que mantiene a una historia viva y emocionante y en este caso, parece que Kerem y Ande nos han regalado una de esas sorpresas que dejan huella. Vamos a adentrarnos un poco más en las posibles interpretaciones. Si consideramos a Kerem, ¿qué lo llevó a dar ese paso? ¿Fue un acto de valentía, de desesperación, de amor puro y desbordado? O quizás un intento de aclarar sus sentimientos, de demostrar algo que las palabras no podían expresar. ¿Y Ande cómo reaccionó? ¿Fue una sorpresa agradable, una que la tomó por completo desprevenida y la hizo cuestionarse todo? ¿O fue una sorpresa que la abrumó, que la hizo sentir abrumada por la intensidad de los sentimientos expuestos? La dualidad de las reacciones, tanto en los personajes como en el público, es lo que hace que un momento así sea tan memorable. También es importante considerar el impacto cultural de este tipo de escenas. Cuando dos actores tienen una química tan fuerte, y se produce un momento tan cargado de emoción, el público se conecta de una manera muy profunda. Compartimos la euforia, la tensión, la alegría o incluso la tristeza que emana de la pantalla. Es como si estuviéramos viviendo esas emociones junto a ellos. Y los fans de Kerem y Ande sin duda han estado muy atentos a cada uno de sus movimientos, esperando precisamente un momento como este. La anticipación previa a un evento así puede ser tan intensa como el evento mismo. Pensemos en las diferentes fases que componen un momento así. Primero, está la construcción de la tensión. Los diálogos, las miradas, los roces accidentales, las situaciones que los obligan a estar cerca. Luego llega el punto álgido, donde la tensión es casi insoportable. Y finalmente el beso, ese momento de catarsis donde toda esa energía acumulada se libera. Y después la explosión, las consecuencias, la sorpresa. Cada una de estas fases es crucial para que el resultado sea tan impactante. Analizando el beso ardiente podemos inferir que no fue un simple gesto romántico, sino un punto de inflexión. Un momento que por su intensidad y la sorpresa que lo acompañó, tuvo repercusiones significativas en la trama y en el desarrollo de los personajes. Quizás ese beso abrió una puerta a una nueva etapa en su relación, una donde los sentimientos se vuelven más explícitos y las intenciones más claras. O tal vez, la sorpresa fue que ese beso, a pesar de su ardor, no llevó a la unión esperada, sino a un conflicto mayor, a una duda, a un giro inesperado que nos mantuvo a todos en vilo. La belleza de estos momentos reside en su ambigüedad, en la cantidad de interpretaciones que permiten. Cada espectador puede ver algo ligeramente diferente, puede sentir una emoción distinta. Y eso es lo que hace que la conversación, el debate, la especulación sea tan interesante. Y es por eso que estamos aquí, para sumergirnos en ese debate, para compartir nuestras impresiones y para intentar desentrañar juntos el misterio detrás de este beso ardiente. Además de la química entre Kerem y Ande, la dirección de la escena juega un papel fundamental. ¿Cómo se filmó? ¿Qué ángulos se utilizaron? La música de fondo, el vestuario, el entorno. Todos estos elementos contribuyen a crear la atmósfera adecuada para que un beso sea realmente ardiente y sorprendente. Un buen director sabe cómo potenciar la emoción, cómo capturar la esencia de esos momentos tan íntimos y potentes. Y no olvidemos el poder del fanatismo. Cuando hay una pareja tan querida, cada gesto, cada interacción, cada mirada se magnifica. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle, buscando pistas, creando teorías. Y un momento como este, un beso ardiente lleno de pasión y sorpresa, es combustible puro para esa maquinaria fan. Las redes sociales explotan, las teorías se multiplican, y la expectación por lo que vendrá después se dispara. En resumen, este beso ardiente de Kerem y Ande no fue un evento aislado, sino la culminación de una historia, la explosión de emociones acumuladas, un punto de inflexión cargado de pasión y, por supuesto, una sorpresa que nos dejó a todos boquiabiertos. Nos demostró la fuerza de su conexión, la calidad de su actuación y la habilidad para generar momentos inolvidables en la pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del beso ardiente de Kerem y Ande tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Hemos explorado la intensidad, la pasión y la sorpresa que rodearon ese momento icónico.
Hemos hablado de la química entre ellos, del contexto, de las posibles interpretaciones y del impacto que escenas así tienen en nosotros, los espectadores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido y a compartir nuestra pasión con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, si sienten que les hemos aportado algo, sí. Simplemente se han entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que vamos por buen camino. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así se unen a nuestra comunidad, donde hablamos de todo lo que nos apasiona. No olviden activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este beso ardiente? ¿Cuál fue su reacción cuando lo vieron? ¿Qué creen que significó para la historia de Kerem y Hande? ¿Qué sorpresas creen que vendrán después? Déjenme todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Su feedback es oro para nosotros. Y ya para despedirnos les recuerdo, denle like, compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le podría interesar, y por supuesto suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos espectadores. Cuídense mucho.